Muy buenas tardes, queridos hermanos y queridas hermanas. Primeramente quisiera deciros que estamos en el comedor de nuestra hermana Charo Escobar, cordobesa ella, pero afincada aquí en Barcelona, como muchos de nosotros, prácticamente casi toda la vida. Quiero comenzar informándoos con una reseña personal acerca de la persona y de las creencias de Charo. Charo pertenecía, cuando la conocimos, a una comunidad religiosa de base, situada aquí en Mollet del Vallès. Y ella se reunía allí junto a otras mujeres más. Antes de seguir adelante, quiero puntualizar que hago constar esto porque pertenece a su vida, pero no porque yo tenga nada en contra, ni de una comunidad de base, ni cualquier otra idea religiosa. Por supuesto, vaya esto por delante, De alguna manera, la comunidad de base, como en mi caso, yo que era monaguillo en mi pasado y que iba para cura también, lo único que hacen es sembrar la semilla de la espiritualidad o de las inquietudes religiosas, o llamémosle como queramos. Ellos no hacen otra cosa más que sembrar la semilla que luego fructificará. Por lo tanto, vaya esto por delante. Nada en contra de esto. Una gran mayoría, yo ya lo he dicho, venimos de este mundo, de este campo católico. Y cuando yo grabé el vídeo de mi conversión, pues también lo hice constar. Incluso os mandaré, porque ya lo tengo seleccionado, una foto de la iglesia de San Andrés de Palomar. Ya la veréis, la de la cúpula, donde yo fui monaguillo, Por otro lado, y dicho esto, nosotros a la sazón hacíamos un programa en Sant Fos, donde ahora tenemos la iglesia, que se llamaba Buenas Nuevas, pero da igual cómo se llamara. El caso es que lo hacíamos en Radio Sant Fos. Recuerdo muy bien la primera llamada de Charo, como si fuera hoy, y hablo ya de hace 30 años aproximadamente. Ella llamó porque abríamos los teléfonos para que la gente llamara y diera sus opiniones. Unos lo aprobaban el programa, otros lo criticaban o lo que fuera. Ella, recuerdo que más o menos nos dijo estas palabras. Dice: os estoy llamando desde Mollet del Vallès. Dice: y me quedo sorprendida cómo un pueblo tan pequeño como es Sant Fos, entonces tendríamos unos 4 o 5 mil habitantes, ahora no tenemos demasiados más frente a los 50.000 aproximadamente que tiene Mollet. Y ella dijo: me estoy quedando sorprendida escuchando vuestro programa, cómo un pueblo tan pequeño como es Sant Fos puede tener un programa de radio tan estupendo, tan maravilloso. Bueno, nos puso por las nubes, Un día, ella cada vez que llamaba, se presentaba como la comunicante anónima. Me acuerdo que llamaba y decía: soy la comunicante anónima. Y nosotros decíamos: mira, es la de siempre, la que no quiere dar su nombre ni quiere dar más detalles. Alguna razón tendrá. Soy la comunicante anónima, llamo por esto y por esto. Bueno, finalmente la cosa llegó a que un día volvió a llamar y nos pidió nuestra localización en Sant Fos. Y por fin decidió a visitarnos, cosa que hizo. Precisamente yo estaba en mi casa con mi esposa Raquel y ella tocó al timbre y la hicimos pasar. Tuvimos una conversación muy interesante,
con ella. Claro, yo no me acuerdo 30 años después de todo lo que hablamos. Pero desde aquella conversación con ella más privada, ella allí nos pidió que acudiésemos a su casa en Mollet y nos dijo dónde vivía, que es precisamente este mismo lugar. Y ahí enfrente, porque estoy en una parte del comedor, ahí dimos las clases bíblicas. Nos pidió que acudiésemos a su casa en Mollet, ya que ella, por otro lado, se encargaría de juntar a sus amigas religiosas, las que iban con ella a la comunidad de base, para conocernos mejor. Hizo algo así como lo que hizo la mujer samaritana. En el Evangelio de Juan capítulo 4, porción, por cierto, que llegamos a dar aquí en este comedor, porque estuvimos varios años, no fue un día ni dos, estuvimos varios años dando el Evangelio de Juan. Pues ella hizo algo así como la mujer samaritana, que una vez que conoció al Señor, se fue a buscar a los que conocía y les dijo: venid y ved, hemos hallado al Mesías, venid, venid. Pues algo así hizo ella con sus amigas. Tengo que decir también que aquello terminó, pues, con una invitación que nos hicieron todas ellas a dar unos estudios semanales sobre el Evangelio de Juan. Luego os pondré la Biblia, la misma Biblia que ya la veréis que está subrayada, la del Evangelio de Juan, que es un armatoste muy grande. La misma Biblia os la pondré en una foto. Digo de que aquello terminó abordando el Evangelio de Juan. Estuvimos varios años, como ya os he dicho, y veníamos tanto mi esposa como yo. Y en aquellas reuniones pues había 6, 8, 10 personas, en fin, no recuerdo ahora el número, pero todas sus amigas. Al llegar aquí, estoy empezando a recordar algo muy vivido y no puedo reprimir una cierta emoción con algunas de ellas. Especialmente había una, que por prudencia no voy a dar su nombre, aunque lo tengo en la mente y ella sabe quién es. Especialmente algunas de ellas, pues llegamos a comer juntos, incluso con sus maridos. Sus maridos no venían, pero respetaban la fe de ellas. Recuerdo a una en especial, que es que me escuchaba y me miraba de tal manera que me derrumbaba. Yo me quedaba como encantado. Y mi mujer luego me decía: oye, que te has quedado muy mirando solamente a esta persona, a ver si van a pensar mal. Digo, es que me puede, es que la veo, cómo me escucha con unos ojos vidriosos, que me levantaría de la mesa y la abrazaría. Pues con esa especialmente y con su marido hemos comido algunas veces juntos. Igualmente decir que de tanto en tanto con esa persona y con su marido nos vemos por Mollet del Vallès. Incluso recordamos aquellos tiempos, 30 años ya han pasado, y yo siempre le digo lo mismo. Ella sabe que cuando estoy frente a ella me vuelvo a emocionar y siempre le digo: sobre todo, nunca te sueltes del Señor. Ya que les han ocurrido algunas desgracias en la familia y yo, consciente de lo malas que son las desgracias, siempre que la veo le digo: fulanita de tal, sobre todo recuerda que no te has de soltar nunca del Señor Jesús. Bien, volviendo a la persona de Charo, decir que Charo, después de su conversión y de su posterior bautismo, fotografía que también la tengo y os la pondré aquí, después de su conversión y de su posterior bautismo, me ha acompañado por muchas iglesias de Barcelona. También me ha acompañado a Cuenca, donde estuvo en un campamento con la iglesia un mes. En el año 93 o 94 era, del siglo pasado. Luego, estando allí, me acompañó a otro pueblo que se llama Fuentes, muy cerca de Cuenca,
donde precisamente veraneaba una de las personas que venía aquí a escuchar la palabra. Me ha acompañado a Gijón y un larguísimo etcétera más. También decir, por ir terminando la reseña personal acerca de Charo, que ella se ha encargado, porque es una evangelista nata, os lo puedo decir, a veces le tengo envidia y todo, es una evangelista nata, y ella se ha encargado de compartir también su fe con todos sus familiares. También tengo algunos nombres que no voy a dar, especialmente su hermana, que la tenía aquí muy cerca. Incluso ahora tiene una hija que está convertida al Señor y ya está casada. Y la nieta también, la nieta de Charo, es decir, la hija de esa hija suya, ya está convertida al Señor y están integradas en una iglesia en la isla de Tenerife. Ella estará viendo este vídeo, Bien, vamos a dejar aquí la reseña personal de Charo y, como siempre acostumbro a hacer, voy a compartir una porción de la palabra de Dios que tenga que ver con la experiencia de Charo. Bueno, hay dos porciones. En realidad hay una que tal vez sería la más indicada, pero como es bastante extensa y el tiempo no da para tanto, la vamos a dejar para poner un día un vídeo al margen de Charo. Tiene que ver con el personaje Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, donde Pablo la conoció en Hechos, capítulo 16. ¡Ay, qué mujer! Dice que era una mujer que antes de convertirse buscaba y adoraba a Dios. ¡Qué maravilla de mujer! Un día os hablaré de esto, ya sin relación con Charo. Y luego la porción que vamos a compartir está en el capítulo siguiente, en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 10 al 13. Voy a ir pasito a pasito. Leemos en el versículo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Es cuando llegan a Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bien, tengo que decir, si leyéramos el capítulo anterior, que su llegada a Berea fue una llegada tormentosa, fue una llegada muy convulsiva. Sí, incluso los hermanos los tuvieron que sacar de la ciudad anterior donde estaban, Tesalónica, y enviarlos de una manera muy sigilosamente, sin que nadie lo supiera, hasta Berea, porque había peligro contra Pablo y contra Silas, porque se había opuesto la ciudad o parte de la ciudad. Pobre Pablo. Estoy pensando que siempre le tocaba lo mismo, porque resulta que cuando él se convirtió en la ciudad de Damasco o camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando se puso a predicar rápidamente ahí en la ciudad de Damasco, dice que se levantó una gran oposición tan grande contra él que lo tuvieron que descolgar por un muro, de una manera también sin que nadie lo supiera y en una cesta. Hasta es pintoresco. El pobre Pablo siempre le tocaba salir por piernas, pero bueno, el Señor tiene para él su premio. Bien, siguiendo con esto que hemos leído en el versículo 10, quiero destacar primeramente que la fe auténtica, y atender bien, esto va para los hermanos, para los ya convertidos. La fe auténtica no se riñe, pero para nada se riñe, con una debida prudencia espiritual e incluso con una sabia estrategia. Eso de dejarlo todo a las manos del Señor diciendo, bueno, el Señor tendrá cuidado de mí y Él se las va a arreglar, etcétera, etcétera, lo cual está bien, cuidado, lo cual está bien, pero eso no tiene nada que ver ni es contradictorio con que seamos espiritualmente prudentes y adoptemos una sabia estrategia. La fe temeraria que algunos predican no está en la palabra de Dios. La fe temeraria no está en la palabra de Dios. Viene a mi memoria ahora el ejemplo de David.
Cuando David decide luchar contra aquel gigante Goliat, porción que está en el Antiguo Testamento, él va y le dice al rey que quiere enfrentarse al gigante, que Dios le hará vencerlo, si era un mocoso, si era de más pequeñillo, el más pequeño de los hermanos. Y que el rey casi se lo mira como diciendo, este es un bravucón, pero por favor, que nada, por favor, déjame ir, que yo mataré a ese gigante. Era un gigante que medía 2 metros y pico. Y él solamente tenía una honda. Y el otro venía con unas armas, creo que eran jabalinas y cosas, una armadura. Y le dice el rey, vale, ves. Y dice que cuando llegó al riachuelo de Ela, allí he estado yo, y en mi casa tengo piedras de ese riachuelo que las cogí cuando estuve en Israel. Dice que cogió 5 piedras. Claro. Y estos de la fe temeraria dirían, pero David, después de la manifestación de fe que has demostrado ante el rey para que te deje enfrentarte al gigante, ¿dónde vas con 5 piedras? Esa misma fe que has dicho que tienes en Dios, hay que ponerla en práctica. Y con una es suficiente. ¿Para qué 5 piedras? Si con la primera ya vas a matar al gigante. Pero él, muy prudentemente y muy sabiamente, cogió una, la puso en la honda y se guardó en el zurrón las otras 4. Porque podría ocurrir que fallara la primera y una cosa no contradice la otra. Queridos hermanos, aprendamos a ir a la Escritura y ver los modelos, ¿verdad que sí? Dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Dice que ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Me hace gracia a mí esto de entraron en la sinagoga. Desde luego no se fueron a ninguna discoteca, ¿eh? No se fueron a ninguna discoteca. ¿Qué tenían que hacer ellos en una discoteca? No, se fueron donde se tenían que ir, a una sinagoga, porque la sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos, y ellos siempre empezaban por el pueblo judío, para que no tuviera celos, aunque él era el apóstol de los gentiles, pero siempre tenía el cuidado de comenzar por los judíos. Normalmente estos los rechazaban y entonces se iba a los gentiles. Incluso les decía, puesto que vosotros habéis renunciado a creer en el Evangelio, nos vamos a los gentiles, pero vosotros habéis tenido la primera oportunidad. Versículo 11. Dice que estos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, de donde tuvieron que salir por piernas, pues recibieron la palabra, es decir, el mensaje del Evangelio, con toda solicitud, escudriñando, investigando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo predicaba, pero ellos no se lo comieron todo de golpe y porrazo. Dijeron, sí, lo que tú predicas está muy bien, pero déjanos que nosotros vamos a mirar y a cotejar lo que tú nos dices con lo que dice la Biblia, para ver si esto era así. Eran más nobles que los de Tesalónica. Es decir, hermanos y amigos, estos de Berea no se cerraron en banda antes de escuchar. Y a mí me da mucha pena cuando te pones a hablar con la gente y todavía no has dicho 4 palabras que ya se cierran en banda, y ya te dicen que no creen y ya te dicen que la Biblia es esto y lo otro, y ya casi acaban por insultarte. Y digo, hombre, pero por favor, dame un poco de tiempo que yo te explique, porque si no me das un poquito de tiempo y te explico algo de la Biblia, es difícil que tú puedas creer. ¿O no dice el apóstol San Pablo cuando escribe la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír, pero por el oír de la palabra de Dios, claro, no por el oír del sermón de algún político o de algún... No, si tú quieres creer en Dios, tienes que escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va entrando primero por la mente, luego pasa a la generación y va generando fe y finalmente quedas convencido, como les pasó a estos de Berea. Por otro lado,
Vamos a decirlo todo, no pensemos que estos de Berea eran unos crédulos, eran alguien que se los tragaban todos, eran alguien, como digo yo a veces cariñosamente, unos tontitos, que al primero que llegaba, pues ya, vale, para adelante. No, 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 no. Tampoco se tragaron todo lo que Pablo les predicaba, sino que ellos por su cuenta miraban cada día a ver si lo que Pablo decía se ajustaba a lo que decían las Sagradas Escrituras. El creyente tiene que ser así. Por un lado tiene que abrir su corazón, pero por otro lado también tiene que analizar las cosas. Yo antes de convertirme al Señor y dejar la Iglesia Católica como finalmente la dejé, pues tuve que leer el Nuevo Testamento. Y como dije ya en el vídeo de mi conversión, en 5 semanas que tardé en convertirme me leí desde el Evangelio de Mateo hasta Primera o Segunda de Pedro, prácticamente todo el Nuevo Testamento, y yo lloraba leyendo la Biblia. Un chaval con 18 años, la gente diría, a este le pasa algo. Yo lloraba en los autobuses en Barcelona leyendo la Biblia. Hay un dicho que dice, el que se agarra a la primera emoción, no nos quede ninguna duda, se soltará al primer tirón. No tengo nada, que nadie me juzgue ahora, no tengo nada sobre aquellos creyentes que la primera vez que escucharon el Evangelio prácticamente cayeron de bruces y entregaron sus vidas al Señor. Por supuesto que no tengo nada. Mi suegra, la madre de mi mujer Raquel, con sus padres, fueron a la iglesia del Paralelo y en el primer día que escucharon la palabra, allí se convirtieron. Y es una mujer que ha pasado ya hace 12 o 13 años a la presencia del Señor después de toda la vida, dando testimonio de su fe. No tengo nada en contra, pero normalmente las cosas no son así, necesitan algún tiempo. El que se agarra a la primera emoción se soltará al primer tirón. Vamos avanzando, versículo 12. Dice que después de esto de analizar y escudriñar las Escrituras, así que creyeron muchos de ellos. Muchos, no 4, muchos. Y mujeres griegas de distinción también creyeron. Y no pocos hombres, y no pocos hombres. Aquí vemos unos resultados que siempre se dan cuando se predica la palabra. Y quiero destacar 4 cosas muy rápidamente. La primera es que creyeron. Lo hemos leído. La segunda es que creyeron, pero muchos. Ahora también tenemos que decir que no creyeron todos, No nos hagamos ilusiones, que esto tampoco es lo que dice aquí. Dice que creyeron muchos, con lo cual quiere decir que hubo otra parte que no creyó. O sea que lo hemos de decir todo. Tampoco creyeron todos. En tercer lugar, hemos leído que creyeron mujeres griegas de distinción. Normalmente en estas reuniones se juntaba, como diríamos ahora, con un término nuestro, la flor y nata de la sociedad. Personas sensibles, personas cultas, personas con un cierto conocimiento. Dice que creyeron mujeres griegas. Oh, la cultura griega era el no va más. Y además de distinción. Hay un argumento, y quiero ahora rebatir este argumento, que dice que el Evangelio tan solo es seguido por personas iletradas, por personas incultas, como por ejemplo sería mi madre. Sí, mi madre Manuela Portabella Torres, la que a mí me dio a luz, fue una mujer que nunca supo leer ni escribir y se murió a los 83 años sin saber leer ni escribir. Venía de una cultura de pueblo. Sin embargo, ella puso fe, porque tonta no era muy lista. La prueba es que siempre tenía cuenta y dice, a mí nadie me engañaba, yo sabía hacer las cuentas con los dedos. Yo recuerdo que cuando murió y la enterramos, en la esquela mortuoria puse un texto. Esta de su pobreza lo dio todo.
Texto que habla de la viuda cuando echó las blancas allá en las arcas del templo. Yo lo adapté a ella. Era una mujer muy pobre culturalmente, pero lo dio todo y dio su vida por el Señor. Gracias, Madre. Sé que estás en el cielo. Espérame, que pronto me reuniré contigo. Muchas gracias. Sí. El Evangelio tan solo es seguido por personas iletradas, por personas incultas. Y esto no es así. No es así. La recepción del Evangelio para salvación no tiene nada que ver ni con cultura, ni con sabiduría humana, ni con conocimiento, ni con nada de esto. La recepción del Evangelio es una actitud interior del corazón. Y hay gente muy humilde que dice, sí, Señor, yo te quiero aceptar y recibir como mi Salvador personal. Pero también hay otros con grandes carreras, hombres de la historia, como Pasteur, el de las vacunas, como Pascal, Blas Pascal, como Werner von Braun, el padre de los cohetes espaciales de Estados Unidos, y creo que como Einstein, sí. Einstein creía en la existencia de Dios y en más cosas, y lo deja escrito en comentarios que él hace. Einstein, nada más, y muchos más. Por lo tanto, queridos amigos y queridos hermanos, el Evangelio no es solamente, permitidme la expresión, lo digo con todo cariño, para los tontitos. No, ni mucho menos. El Evangelio es para todos. Dice que se bautizaban en cuarto lugar, que creyeron no pocos hombres y mujeres también. Ahora, el enemigo, que siempre está ahí, reacciona siempre de la misma manera. Y vamos a ver el último versículo, antes de que después nuestra hermana Charo termine este vídeo orando al Señor. Vamos a ver el último versículo. Dice el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica, aquellos que los habían perseguido y que les hicieron huir de noche, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también habían ido a Berea y que allí era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿qué hicieron? Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Es que no paraban, no tenían suficiente en haberlos echado de su ciudad de Tesalónica, sino que cuando se enteraron que estaban en Berea, que habían predicado el Evangelio y que algunos se habían convertido, rápidamente, qué rápido es el diablo, qué astuto es el diablo, se fueron para allí y alborotaron a las multitudes. ¿Qué tiene que ver esto con Charo? Vuelvo al tema de antes. Los que conocemos a Charo ya durante 30 años, sabemos que ella ha tenido problemas posteriores. En esta casa, sí, aquí donde estoy grabando, ha tenido problemas, pero muy gordos, que no voy a decir, naturalmente. Yo recuerdo también, en cuanto a mí, que a mis 18 años, cuando llegué a la casa de mis padres y les comuniqué que me había convertido al Señor, de poco me pegan. Hoy lo que me decía mi hermano el grande, que aún vive, mira por donde tiene, yo tengo 76, él tiene 84. Él vive todavía y ya está convertido, pero uy, cómo se puso, porque yo era futbolista, yo jugaba fútbol. Y dije que iba a dejar todo en tal de seguir al Señor, y me dijo bueno de todo, no me pegó de milagro. 5 éramos en aquella casa, yo fui el primero. Yo me convertí el 10 de mayo de 1964. El 2 de agosto de ese mismo año, menos de 3 meses, mi padre ya estaba convertido. Al año o a los 2 años, mi madre, luego mi otro hermano, y luego tardó más, pero finalmente, ven para aquí ya, Charo, por favor. También terminó convirtiéndose al Señor. Y ahora, queridos todos,
Ya que este vídeo lo he grabado aquí en casa de Charo, recordando lo que ha sido su testimonio, voy a pasarle la pinza al micrófono y voy a pedir a Charo que termine en oración al Señor. Y luego, cuando ella termine, tú, Noemí, a Noemí ya la conocéis, ¿eh? Es la que siempre me acompaña. Ya cierras el vídeo, póntelo. Pues sí, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, porque tu palabra dice que el que busca halla, Señor, y el que llama se le abre la puerta. Yo te doy las gracias, Padre, por haberme buscado. Y, Señor, cuando te pedí perdón de mis pecados, pues tú me perdonaste, me abriste la puerta, Señor. Y ahora, por tu gracia, soy hija tuya, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario, en mi lugar, Señor. Gracias, Señor, por tanta misericordia a lo largo de tantos años, Señor, como tú tienes conmigo, Señor, y con cada uno de tus hijos. Pues te damos las gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor, amén.